Pero estamos live. Dame Buenas tardes a lo que todo el mundo se comienza a conectar. Buenas tardes a todos. Estamos aquí bien bonitos y preciosos para este Facebook Live. Maquillados, ¿verdad? Nos maquillamos. Sobre todo maquillados. Estamos maquillados, luego de un día muy descansado todo el día. Aquí estamos para hablar con ustedes hoy sobre un tema bien chévere. Esperando a Mr. Espérate, dame un Ernie. segundo, estamos aquí. Está coordinando. Sí. A lo La que- gente tranquila. Relax. Tenemos un tema bien interesante hoy. Bien chévere. Vamos a estar hablando sobre el día y la semana de los museos. Y qué mejor que en Ponce. Pero antes de comenzar de lleno, denme un segundito. Sí. Ok, ya estamos ready. Ahora sí, Yo creo que Ernie. sí, espérate. Si Dame tenemos gente chequear. conectada ya, estamos ready to go. Estamos ready. Ok, Saludos a espérate. todos. Entonces se supone que yo lo baje aquí para no Mientras escucharnos. chequea allá, acuérdense, tengo a mis lados obras de arte brutales en este salón. Muy bien. porque estamos bien emocionados. Ahora sí, Ernie Hay que darle oficialmente. crédito a nuestro artista también. Sí, ya vamos para allá, ya para allá. vamos para allá. Adelber Sanabria. Adelber Sanabria De Tripari, Tripari. Bueno, mi gente. conocido como Delberiano. Del Veriano. Pues muy buenas tardes, o muy buenas noches, o muy buenos días. Días. No sé a qué hora lo están escuchando o lo están viendo, pero nada, es de corazón el saludo y nos encontramos en Isla Caribe Podcast Radio, episodio número 39. Y hoy tenemos un tema bien especial. Mira, by the way, esta semana cumplimos un año del podcast. ¿En serio? Sí, esta semana cumplimos un año del podcast. Felicidades, By the way, sí. felicidades. Ahorita todo el mundo, Se acaba de acordar ahora de que acordar ahora compramos mismo un año del podcast. en vivo, porque hace un año atrás, durante la Semana de la Danza, Nos estamos viendo. grabamos por primera vez este podcast. Entonces, nada, eso es algo bien importante. Hubiera traído vino, pero. Gente, pues se estamos acaban de todos enterar, yo enfermitos. me acabo de enterar que el podcast cumple un año, así que muy bien. Muy Y hoy gracias, es el gracias. episodio número 39 y el tema que vamos a estar hablando es, porque estamos en la Semana de los Museos, se va a estar celebrando el próximo sábado 18, el Día Internacional de los Museos, y nosotros estamos desde Ponce, que es la ciudad que más museos tiene en Puerto Rico. Bueno, yo creo, no sé si confirmen. Jaime nos va a confirmar. Son 13. Son 13. Son 13. Son 13 museos. Yo entiendo que sí. Pues. Quizá en la capital nos puede rivalizar en eso, pero yo diría la ciudad que más museos tiene abiertos y Muy bien. funcionando, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, Porque hay una perfecto. serie de museos que desgraciadamente pues No están abiertos. Exactamente. Y ese que escuchan o ese que están viendo no es nada más y nada menos que Jaime Vázquez de Jesús. Pero Ese mismo. antes de hablar de Jaime Vázquez, Melina, no te he dejado Sí, saludar. a mí no me han dejado hablar, me han celebrado y todas esas cosas, pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Melina Aguilar Colón, bien contenta porque esta semana es la semana de los museos. Melina La se semana encuentra en de excelentes la condiciones de salud. Danza, muy importante de la danza, y no hablamos de la danza hoy porque ya hemos dedicado 2 episodios completamente a la danza. Y celebramos un año de Isla Caribe Podcast Radio con una buena compañía, un buen amigo que hoy día nos va a hablar sobre el tema de los museos aquí en Ponce. Muy Y bien. que pasará chévere hoy día con este grupito. Y bueno, dale, Ernie, por ahí. Nada, vamos a conocer un poco sobre Jaime. Saludos, Jaime. Bienvenido Saludos, ahora saludos. formalmente Y a a Isla todos. Caribe Podcast Radio. Y a todos los amigos de Isla Caribe Podcast Radio Que por nos ven primera vez aquí. y que nos van a escuchar por el podcast. Ave María, ahí vamos a tener mucho material hoy Así para que hablar. saludos a todos. Exacto. Jaime, nosotros te conocemos desde hace muchos años. Te vemos para arriba y para abajo en el municipio. Te vemos en una guaguita. Yo veo esa guagua en una Ford negra Sí, una Ford negra, Ford de F-150. de cajón del año La Guácara. Del 80 y pico. Del 80 y pico, Sí. y es del municipio La Guagua, y entonces Jaime siempre está para arriba y para abajo en ella. Tratando de Y resolver. tratando de resolver de un lado a otro. Jaime, estábamos conversando ahorita, ¿verdad? Antes de comenzar el podcast y el Facebook Live, que tú comienzas a trabajar en la cultura desde 1986. Pero Sí. ¿de dónde es Jaime Vázquez? Bueno, Jaime es orgullosamente ponceño, con 100%, acento en la O. 100%. De madre y padre, de padre ponceño y de madre adjunteña. Ah, pues está bien, perfecto. Tengo- Los mejores así que municipios los de del mundo. Jesús Bianchi de Adjuntas y los Vázquez Vila de Ponce, ¿verdad? Pero toda mi vida me crié en Ponce, inicié los estudios en el Colegio Sagrada Familia, desde kindergarten hasta más o menos 8º grado, porque en ese momento en el Colegio Sagrada Familia no tenía escuela superior. High school. Y entonces ahí, que esto lo voy a revelar, esto es una clase cuasi exclusiva para ustedes. Vamos a ver. Yo desde esa época ya lo que era el sistema de enseñanza estaba fallando. Estamos hablando de la década aproximadamente del 70. Ujú. Y yo le confieso al público que sinceramente yo me aburría mucho.
Ok. Me aburría mucho. O sea, no había nada en la escuela que me interesara. Y yo le pido permiso a mami para desertar. Yo dije, mira, realmente no, esto a mí me aburre, Ajá. no tengo ningún interés de estar acá. Ajá. Y entonces, bueno, mami me dijo, está bien, mientras tanto, tú no vayas a adquirir ninguna mala costumbre, no te vas a tener malas juntillas, ¿verdad? Como decimos como puertorriqueños. Y vamos a buscarte entonces un proyecto de empleo juvenil, de empleo de verano. Y entonces eso fue lo que hicimos. En ese momento, eso ha cambiado mucho de nombre. Hoy en día, en un momento se llamó JTPA, pero en aquel momento era el proyecto GPA. Sí, y ahora cambió de nuevo. Este es el proyecto de adiestramiento para el trabajo federal. En aquel momento se llamaban Z, que precisamente antes de entrar para acá estaba hablando con Rafi Serrano. Y Rafi era el director ¿verdad? de la Secretaría de Deportes. Y allí estaba yo, allí estaba nuestra base. Nosotros estábamos en esa ocasión, pues había un proyecto de teatro y otro de un taller de marionetas. Y entonces yo empecé a trabajar no con el proyecto de teatro, con el taller de marionetas. Y entonces ahí yo me mantuve casi por 3 años sin asistir, sin ningún tipo de estudio, sin asistir a clases, sino que me mantuve. O sea, yo, para efectos lógicos y para que el público comprenda, yo dejé de estudiar en mi 8º grado, comenzando un 9º. Y entonces me mantuve así como por 3 años. Y cuando vi, porque obviamente lo que yo no sabía es que yo quería tener una experiencia de vida, de cómo era la realidad más allá de un salón de clase. Cuando yo vi que no podía hacer nada sin mis estudios, ¿verdad? Pues bueno, mami, ahora sí. Y entonces fui al departamento de educación, tomé los exámenes libres y reté todas las clases. Y le pasé con un promedio como de 89, 90. Wow. Y rapidito, directo a la Universidad Católica, empiezo en 1982. Y entonces me graduó de Artes Humanidades con una concentración en Ciencias Políticas y Sociología y un minor en Historia. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Tenemos aquí un profesional en la industria. Y le confío también al público que seguí una carrera de Derecho, pero tampoco me encontré en la carrera de Derecho. Estudié un año, lo aproveché muy bien, pero dije, no, esto no es lo mío, esto no es para mí. Y entonces, por casualidad de la vida, otra vez, buscando trabajo, me encuentro que en Casa Armstrong Juventud están necesitando guías. Y ahí encontré mi vocación sin saberlo. Ahí me recibió la señora, yo siempre me gusta darle crédito a mis mentores, ¿verdad? Ahí yo me encuentro con la señora Carmen Rivera, hoy en día profesora todavía de la Pontificia Universidad Católica del Colegio de Psicología, y ella es la directora regional del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y Agustín Echevarría, quien había sido mi profesor en la universidad, pues era el director ejecutivo a nivel isla del instituto. Y entonces, pues, al poco, fue interesante porque yo solicité en 1986, tardó un poquito, pero llegó ya un nombramiento, un contrato realmente como guía turístico. Y ahí, pues, comencé a ver cómo era todo las líderes de la cultura y dije, pues no, esto es lo mío. Y ahí pasas entonces al municipio. Sí, después yo dentro del mismo Instituto de Cultura, comienzo como guía turístico, como ese excelente servicio que ustedes hacen ahora, empecé con solamente guía de la Casa Museo Armstrong Juventud. En ese entonces estaba Turisla, que era de Jaime Negrón. Pues claro, sí. Y entonces, pues estaba hoy día, saludos a Jaime. Saludos a Jaime, y Jaime me dice, ay mira, pero yo creo que tú seas guía también de la ciudad. Y Jaime me inicia como guía de la ciudad de Ponce. Pues por los conocimientos que uno tenía y la práctica que uno tenía en Casa Armstrong. Después sigo con Jaime Negrón, pero continuó con el instituto en un contrato y me adiestro con el arquitecto Juan Dalmau. Y le asisto al arquitecto Juan Dalmau, que ya paso a otro nivel, ¿no? a ver la ciudad con otros ojos, ¿no? Los ojos del arquitecto, los ojos del urbanismo. Y después del arquitecto, después que terminó con el arquitecto Juan Dalmau, pues entonces paso con la arquitecta Magda Bardina a administrar lo que era lo que sigue siendo hoy en día, ¿verdad? Ya Magda no está, la oficina del Centro Histórico. Pues para todo esto, para el Instituto de Cultura Puertorriqueña, aparte, ¿verdad?, del trabajo que hacía a tiempo medio, ¿no?, con Jaime Negrón, y posteriormente, entonces, me llama el Castillo Serrayes para que sea del segundo grupo de guías del Castillo Serrayes. Siendo guía del Castillo Serrayes y aún estando con el instituto, ¿verdad?, surgen varias cosas. La primera
es que la señora Carmen Rivera me dice, mira Jaime, ahí hay un festival de cine que nadie quiere administrar, ¿tú lo quieres? Y entonces me cae en las manos el Festival Internacional de Cine, que desde 1992 yo soy el director en Ponce del festival. Y al sol de hoy continuamos. Y sigue, y continúa, y tiene que estar En el pendiente. Castillo Serrayes, ¿verdad? No, el festival a base siempre, en un momento dado, se dio en los cines. Primero comenzamos en el Emperador. Yo me acuerdo Del Emperador. El Emperador, ¿quién se acuerda del Emperador? Y también me acuerdo del Plaza del Caribe. Plaza del Caribe. Entonces, cuando ya, porque el principal oficiador de ese festival era el municipio, cuando ya empiezan las cosas, el gobierno, ¿verdad?, tanto municipal como estatal, empieza a escasear los fondos y retirar entonces el auspicio completo, pues entonces nosotros nos vamos hacia las universidades. Lo hemos continuado en las universidades y desde el año pasado estamos en la librería El Candil. El Candil. Y este año volvemos a las universidades. Sí. Que, by the way, aquí estamos hoy día. Queremos Estamos en la agradecerles librería al librería El Candil que invadimos el espacio, literalmente. Sí, sí. Llegamos aquí, seteamos Sí. con esta bella arte que, si no me equivoco, es del artista Delbert Sanabria. Sanabria Ribari, más conocido en el bajo mundo como Delberiano. Aquí tenemos una arte, mezcla cultura. de Morel Campos con Héctor Lavoe. El favorito artista de Melina y el favorito artista de Ernie, combinado Sí, en combinado en una dos obra. grandes ponceños. nos encanta. Muy bien, así que, y ahí que llega entonces en el 92, llegas al municipio. Claro, entonces cuando ya yo he tenido, ya hemos hecho el Festival de Cine, pues me daba como un foro para darme más a conocer en el ámbito cultural. Y la doctora Neisa Rodríguez y la señora Manuela Candal dicen, mira, Jaime, ¿qué necesitamos para que se convierta en el oficial de desarrollo del Museo de la Historia de Ponce? El título completo es larguísimo, yo siempre lo acorto, ¿no? Pero es Oficial de Desarrollo Económico y Cultural. O sea, mi visión al principio era para el museo buscar, identificar una serie de fondos externos para llevar a cabo actividades culturales o mejorar al Museo de la Historia de Ponce y obviamente desarrollar proyectos culturales de envergadura. Así comienzo dentro del municipio para el 1 de diciembre de 1992. Ese fue mi primer día, pero ya yo obviamente pues ya sabía en lo que me estaba metiendo. Y hasta el sol de hoy. Esa es mi posición, esa es mi plaza. Esa es una plaza que se creó para el Museo de la Historia, nadie más lo ha ocupado en esos últimos 20 y pico de años. Así que hoy vamos a estar hablando de la semana y el Día Internacional de los Museos, Melina, con quién mejor que... ¿Quién mejor que Jaime esa clase de Vázquez. resumen, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos un guía también aquí, uno de los primeros guías, me imagino, que en la ciudad, porque ese concepto de guía turístico en Ponce, ¿qué tanto activo era antes de tu entrar a ese mundo? Pues mira, realmente aquí, aunque Ponce siempre se ha destacado por sus tradiciones, que son centenarias, ¿verdad? No había, aparte del Museo de Arte de Ponce, que es el que tiene más longevo, ¿no? Ya que creo que fue en la época de la década de 50, si no me falla. Cuando era en el Centro Cultural, lo que hoy día es el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira, en la Casa Salazar, ahí era el Museo de Arte de Ponce. Correcto, pues entonces pero siempre fue eso, un museo de arte y sin temor a señalarlo, ¿no? Pero mejor dicho, con temor a señalarlo, era un museo élite, ¿verdad? Que no todo el mundo, era para unas personas que tenían conocimiento de lo que era arte porque era arte europeo, ¿verdad? Y entonces, cuando llega, ¿verdad? Y el museo, claro, al son del tiempo ha ido evolucionando y se ha convertido cada vez acercándose más a la comunidad con diferentes programas. Pero entonces en ese momento era exhibir las obras de arte para disfrutarlas. No había un programa de educación como posteriormente ya el Museo de Arte de Ponce instauró. Y entonces es cuando llega el Instituto de Cultura y abre Casa Armstrong Juventud, ahí es que entonces la cosa cambia radicalmente, porque ya el enfoque es otro, ¿no? Hablamos de una casa museo que es diferente a un museo. Una casa museo no tiene quizá gran cantidad de obras de arte, sino es de cómo vivía la familia y cómo eran las vivencias de esa época, dependiendo en qué momento se funda esa casa. Y entonces de ahí parten otros museos. De ahí parte el Museo de la Música Puertorriqueña, de ahí parte el Museo de la Masacre de Ponce, de ahí parte la Casa Báchez Villaronga. Ya existía luego, en la década de 70, 80, ya se está cocinando el hecho de que hay un gran yacimiento arqueológico en el área de Tibes, que esa es tu expertise, ¿verdad? Y entonces creo que para 1982 fue la inauguración.
82, pero se descubre en el 75. Correcto. Con Eloísa, ¿verdad? Con Eloísa. Con Tormenta Eloísa en el 85. Se inaugura como en abril del 82. Del 82. Y entonces ahí ya eso inaugura cuando yo empiezo la universidad. Entonces tenemos un museo ya que es un museo arqueológico, tenemos el Museo de Arte, tenemos la Casa Museo, y entonces el municipio ya tiene Atibes, pero entonces comienza a desarrollar, ya tiene el Parque de Bombas, ¿verdad? Que era funcional y en un momento dado se convierte en un museo y el parque está del siglo XIX, y entonces empiezan a surgir otros museos. La Casa Museo entonces nace el Museo de la Historia en 1992. También tenemos, además de eso, el Panteón Nacional, que es un museo funerario. Una cosa increíble. Panteón Nacional, porque había que originalmente el cementerio Simón de la Torre. Exacto. Ese también fue en 1992. No, yo creo que ese fue. Un poco después para los centroamericanos, 93. Hay que identificar la fecha en particular, pero yo entiendo que fue posterior al Museo de la Historia. Okay. Creo que temo equivocarme, pero sí, ahí se identificó porque ahí estuvo enterrado en un momento dado Juan Morel Campos. Después se pasan sus restos a la estatua que está en la plaza, pero ahí estaba Román Valdeotti de Castro, que es el hombre que lleva ahora. Estaba Antonio. A Paoli llegó después. Exacto, Paoli no estaba en Ponce, estaba en otro municipio. Es verdad. Estaba en el cementerio del condado. Sí. Sus restos. Vive, Salvador Vive. Claro. Pero sí estaba la Casa Paoli. Y ya también estaba funcionando como centro de investigaciones folclóricas que lo funda Néstor Murray. Y entonces después viene lo que es la Casa Paoli, que está dedicada a la familia de Antonio Paoli y a él como gran cantante de ópera en las cortes y en los grandes teatros de Europa. Y entonces, luego de ahí también se identifica posteriormente que también estaba diferentes panteones de personas que habían sido de renombre, entre ellos pues la familia Vives, la familia Serrayes. También tenía mucha historia porque parte del cementerio era católico y parte era protestante. Y entonces se rescata como para demostrar. Y es como el segundo cementerio también de la ciudad. Sí, el segundo, el primero ya no existe. ¿Dónde está? No, técnicamente el primero es la catedral. Técnicamente, pero el primero que no es la catedral es donde está hoy día el terminal De carros públicos. Exactamente. Y luego, entonces, lo que hoy día es el Panteón. Que es el único, se conoce como el único museo cementerio en Puerto Rico y si no me equivoco en el Caribe también. Unas cosas bien únicas, ¿verdad? Sí, que en Europa pues tenemos otros cementerios. En Europa como ya, por ejemplo, En New Orleans. En Nueva Orleans. Pero aquí en el Caribe Increíble. somos únicos. Una cosa increíble. La Chacarita en Argentina, También. ¿verdad? Entonces tenemos una ciudad que tiene un cementerio museo, museo casa, museo de arte, museo de arqueología, museo de otras cosas. Y está todo este movimiento. Y mi pregunta es, ¿cuál era la misión de hacer tantos museos? Bueno, yo leí un poco, pero creo que me cuentes tu perspectiva, porque yo he leído un poquito sobre eso. Hay que señalar también que está el fideicomiso de conservación con ya el museo, que es la Hacienda Vives, la Hacienda Buenavista, que lo que tiene es un enfoque ecológico. Exacto. Ecológico, ¿verdad? Porque demuestra cómo la familia Vives aprovechaba la fuerza del agua para cosechar el café, para procesar el café, entre otros frutos, ¿verdad? Bueno, yo entiendo, si lo vemos de una perspectiva de hoy, uno dice, ¿cuánta? ¡Qué montón!, ¿verdad? ¿Y por qué tanto? Porque aquí el detalle está, y verdad, y lo digo mirando acá a nuestra cámara, el detalle no está en fundar los museos. Fundar un museo no es fácil, pero no es tan difícil como mantenerlos. Exacto. Ese es el problema de los museos. Más aún cuando los museos están en lugares realmente históricos, casas realmente antiguas, porque ya esa técnica de construcción o de mantenimiento no existe o se ha olvidado. Ese es el problema. El reto. Ese es el reto grande, porque las casas, pues, al ser, por ejemplo, el Museo de la Historia, la casa es de 1911, ya cumplió su centenario y se pasó. Y entonces esas casas estaban construidas de una manera muy sólida para una ciudad que lo que tenía era calles de tierra y carretas de caballos caminaban por ahí. Ahora tenemos grandes camiones que crean una serie de vibraciones y la casa es hacerle ladrillo, ¿verdad? O mampostería, que también se le conoce, pues sufre daño porque está localizada en una vía principal. ¿Por qué tanto museo?
Bueno, yo entiendo que primero que todo es para seguir la filosofía de prohibido olvidar. Yo creo que esa es la filosofía primero, que en una u otra, de otra manera se ha mantenido. O sea, prohibido olvidar, pues tenemos ahí el panteón. Hay una serie de figuras ahí que estaban enterradas, que estaban prácticamente olvidadas, como Casimiro Berenguer. En un momento dado, como tanto lo hemos visto aquí mismo en el Candil, que hemos pasado diferentes documentales, todo lo que tenía que ver con la Revolución Nacionalista quería echársele tierra. Pero Casimiro Berenguer, quien era el dueño de la casa frente a donde ocurre la masacre de Ponce y donde se reunieron los nacionalistas, pues está allí, está en el Panteón Nacional. Y en cierta manera, para rendir homenaje, el Museo Funerario para los que están allí enterrados, el Museo de la Historia para rendir homenaje a la ciudad, sus fundadores y las personas aquellas que desearon desarrollar la ciudad y han hecho Ponce lo que hoy en día. La Casa de la Masacre, obviamente por un suceso histórico. El Museo de Arquitectura para destacar la grandiosa arquitectura que hay en Ponce, que en su mayor parte es de principios del siglo XX. Cada uno tiene una razón de ser. El Centro Ceremonial Indígena de Tibes, la parte Importante. precolonial de Tibes, bien importante. Es muy importante. Y ahí tenemos esa parte prehistórica, donde muchas personas dicen, yo voy a ver a los taínos. Oye, pero allí estuvieron los igneres y los Mucho pretaínos. más, los taínos, eso fue los otros días. Sí. Allí la presencia humana es de por lo menos 300 antes de Cristo. Quiero saludar. Sí, puede ser la clave, claro, sí. Quiero saludar, perdona que te interrumpa, pero es que hay un corillo aquí de gente Que y quieran queremos hacer un saludar. saludo. Mira, Angie Feliciano, Carlos Xavier, Rafi Colón, Rafi Colón, Félix Garmendía Santos también está por Que lo hemos ahí. entrevistado antes. Gilberto Sí. Velázquez del barrio Tibe. Entonces Ramón Ortiz envía saludos a Isla Caribe, siempre interesantes. Rosa Rebeca, dice Rachel López, entrevista director Festival de Cine de Ponce. También saludos a, ¿tú conoces a Carlos José Vázquez? Oye, ¿quién es ese? No sé, yo sé que aquí dice saludos a mi hermano Jaime. Así que saludos a Carlos Ese es José el Vázquez. brother, de padre y madre. De padre y madre, tú sabes. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Carlos José Vázquez. Yo soy el mayor. ¿Quién es el mayor? Yo soy el mayor, aunque parezca lo contrario. No, tiene el Mira, medio. yo creía que Carlos era mayor. ¿Tú eres mayor? Yo le llevo 9 años. Mira para allá. 9 años. 9 años. Él es 9 Ay, años Carlos, menor que yo. Carlos, Menor que yo. 9 años. Es decir, Menor. 9 meses. Carlos José Vázquez, amigo de Noticias de Ponce y de todos los medios de Y comunicación. pronto va a estar en la calle Podcast Radio. También hay que traerlo porque ahora se pone celoso. Sí. Continuamos. Bueno, rápido añadir una cosita acerca. Qué interesante eso de por qué de tantos museos en Ponce. Y- Porque Yo te voy a es un hacer tema- una conexión bueno, medio hasta- poética. Ok, Una mira, conexión medio faltó poética. hasta el de Mamelle. Claro, claro. Unos Ese es, cuantos. ese es el más Más reciente, reciente. el más reciente. Más reciente. Ese quiero hablar ya mismo. Pero mira, realmente, si por ejemplo, si la pregunta viene, aquí había en la mente de todas las personas un desarrollo turístico económico para Ponce. Exactamente, para eso iba yo. No Ok. lo había, no lo había. No lo había. Porque lo que estamos viendo, la historia, que eso yo lo Ajá. aprendí en la universidad y lo aprendí a través de la vida, Ajá. ¿no? Nosotros no podemos observar el pasado con los ojos del presente. Ajá. Tenemos que irnos al pasado a ver cómo las personas pensaban y creían en el pasado. Aquí realmente, en muchos de estos museos nacieron como por eso es la consideración poética, nacieron como las flores. Nacieron porque un grupo de personas interesadas quería desarrollarlos Ok. para prohibir, olvidar esta gesta histórica, defender esa memoria y que el pueblo no olvidara que esto fue importante en un momento dado para Ponce, o esto no se debe olvidar para que no volvamos a repetirlo, como ocurrió en la masacre de Ponce, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Sin quererlo, el municipio autónomo de Ponce, la Fundación Luisa Ferrer, Ajá. el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, que ahora se llama, ¿cómo se llama diferente? ¿verdad? Sí, correcto, el que se llama ahora, ¿cómo se llama? Para Para la naturaleza. Para la naturaleza. Para la naturaleza. Y otras instituciones, pues decidieron cada quien hacer su esfuerzo creando una red de museos donde uno no le pidió permiso al otro ni planificó con el otro Todo hacerlo. comenzó a Pero de repente todas esas flores se fueron uniendo y ahora tenemos un gran jardín. Me encanta. Y de hecho, lo que es el pasillo Serrayés, muchas personas, eso es del patronato.
Sí, y el patrón merece todo el crédito, pero es propiedad municipal. Correcto. Fue Rafael Cordero Santiago que se le acerca a un grupo de personas, o creo que al revés. Fue al Al revés. revés. La info que yo tengo es que fue al revés. Al revés. ¿Verdad? El Castillo Serrayes es una estructura que necesita un mantenimiento Claro, monumental. constante. Y entonces, constante. en ese momento la ciudad no estaba dando ese mantenimiento, entonces unos vecinos del lugar, Ujú. que Doña Frances Torruella. Frances Torruella, Estuvo porque en no, la ¿por qué no Caribe. mencionarla? Ya estuvo aquí en Ella el estuvo en el episodio podcast número 37, 37 por ahí. 37, Correcto. pues ella bajaba y baja y sube por ahí desde que nació. Sí, Así que te puedes imaginar lo que yo siento por el parque indígena. Yo creo que ya ella, lo sentí. y entonces pues hacen una propuesta al municipio y ha sido un éxito. Ha sido un éxito y un ejemplo. Y también está, Dios mío, que no se nos puede olvidar, la persona que estuvo mucho tiempo administrando el Hotel Meliá. Nick Alborz, sí. Quique Costa. Quique Costa, ese primer grupo, sí. Dios mío, Rose Oliver. También. Rose Rose. Oliver, que está muy pendiente a Sí. todo, muy pendiente de la cultura. Y que yo no sabía, que otro día me lo dijo ella, que también tuvo que ver con los comités organizadores del Carnaval Ponceño. También. En décadas pasadas también. Así Pues que entonces ellos se La gente bien acercan. comprometida. Y porque la idea, la gente no sabe que la idea original del museo, que hoy en día es Museo Castillo Serrayes, era hacer el Museo de la Danza Puertorriqueña. Wow. Era el museo. Entonces, cuando esto dice, pues que yo voy a hacer un museo de la música, pues entonces ahí dicen, pues vamos a hacer otra casa museo destinada a cómo la familia Serrayes habitaba ese castillo, como llamamos nosotros, que es una mansión de la década de los 30. Que es realmente el estilo es renacentista español, ¿verdad? Y entonces pues allí se habla de la Serrayes, se habla como ella familia, era la casa de verano. Sí. Ellos no vivían en esa casa todo el tiempo. Y se ve todo Ponce. Se ve una cosa preciosa. Ahí ellos iban a huirle al calor, porque las casas de los Serrayes hoy en día es el Museo de la Música Puertorriqueña, que está en la calle Salud de esquina con la Isabel. Y volviendo a lo que ustedes mencionaron ahorita, la otra casa de los Serrayes, que fue la última habitada, fue la casa de Doña Rosita, que hoy en día es el museo de la tragedia de Mamelle. La tragedia de Mamelle, que es está allí una sala del Museo de la Historia de Ponce. al lado del Instituto Juan Morel Campo. Exacto, está todo eso ahí, esa Todo eso calle. ahí. Entonces es impresionante y me encanta como Ponce, aunque no se cuadró así, fue que nació todo naturalmente, orgánicamente. Sí. Como es una ciudad, se puede decir una capital cultural, Sí. una capital de museo, y no han dejado un legado a nosotros. Aunque sí hay muchos Claro. retos, Ahí es un voy, tema ahí. que quiero ir para allá ahora, hay muchos retos, hay que entender que se hizo con mucho amor, se hizo con la idea de que esta ciudad Son labores de no se olvide la historia. Y ahora quiero compartir un poco sobre los horarios y los retos, porque hay que entender que a veces nos frustramos porque no están todos abiertos, el horario a lo mejor no puede funcionar todo el tiempo. Sí hay oportunidades, sí hay una historia muy bonita detrás de ellos. Ernie. No, quería entrar entonces, ya estamos en la parte final Sí. de Isla Caribe Podcast Radio, un poco en los horarios y en qué retos nos queda a nosotros para preservar toda esta rica historia en los museos. Antes de eso, ¿qué retos tenemos? ¿Qué retos, antes de mencionar los horarios? Rápido. Pero rapidito, un resumen de un Mira, minuto, ¿qué retos tenemos? Yo quisiera, antes rapidito, pues saludar a Néstor Murray, saludar a Félix Garmendía, que fue uno de los custodios del Centro Ceremonial Indígena de Tíbet Exactamente. y empezó a desarrollar las exposiciones de arte allá. Ujú. Y a Rafi Colón, que es uno de los custodios actuales del Centro Exacto, Ceremonial saludos a Indígena de Rafi. Tíbet, ¿verdad? Y a Néstor Murray, porque Néstor, después de tener la casa, creo que por 7 años cerrada, volvió a abrir Casa Paoli ahora y está trayendo actividades de mucha calidad y es un aliado también de los museos municipales para lograr exposiciones de mucho valor. Ahora, ¿cuáles son los retos? Bueno, uno de los principales retos es el mantenimiento, porque como te decía hace un ratito, las casas son antiguas, ¿verdad? Y aunque sean, porque nosotros tenemos el edificio más moderno que nosotros tenemos, es el edificio que se preparó como antesala al Panteón Nacional. Okay. Ese edificio, por ser más moderno, no requiere en su estructura mayor mantenimiento. Sí, también, sí, claro, el aspecto eléctrico, el aspecto de alcantarillado, sí, pero el edificio no. Ya comparado con el Museo de Historia de Don Ponce, una casa centenaria, el mantenimiento tiene que ser constante, más cuando es una casa que es de mampostería, de ladrillo. Es el mantenimiento y el mantenimiento de las facilidades estructurales, de infraestructura y la apariencia física para que sea agradable al ojo del visitante, ¿verdad? El segundo reto es el personal.
por razones que todos conocemos, ¿no? Las finanzas del gobierno. Pues se ha reducido el horario de trabajo con la intención de que ellos no se vean afectados de un despido y dándole la oportunidad a ese empleado para que tenga un segundo empleo y pueda pues, mantenerse él y en su familia. Obviamente esto crea un problema de moral, ¿no? Un problema de moral, no de moral de faltas a la moral, ¿verdad? Sí, de moral es como se entiende en el ejército, de ánimo para trabajar. Y también afecta el horario. Y también afecta el horario de operación. Claro. Ahora nosotros, por ejemplo, en los museos municipales está usualmente desde los martes, de martes a sábado. Eso es el horario de los museos municipales. Entiéndase el Museo de la Historia de Ponce, entiéndase el Centro Ceremonial. Bueno, hay que ir uno por uno. El Museo de la Historia de Ponce está de martes a sábado. El Pancho Coimbra, que es de deporte, que no puedo olvidar saludar a Héctor Ortiz, que nos mata. Me acuerdo del obelisco allí de la abolición. Saludos. Que es una persona muy comprometida con todo lo que es la historia del deporte. Vamos a hacer un podcast. Héctor está, o el museo Pancho Coimbre, que está localizado en la calle del Carrizal, con la calle Castillo, ese está de lunes a sábado. El Panteón Nacional está de miércoles a sábado. Y entonces Tibes está dando servicio creo que de martes a sábado. Y domingo. Creo que domingo no están abriendo. Creo que no están abriendo. Bueno, sí, que lo verificamos. Los domingos, es que esta lista no tenemos que ir uno por uno porque estamos tratando de actualizar, estamos creando un blog post. Así que van a poder entrar a Isla Caribe y van a ver todo. Vamos a compartirlo. Y muchos de estos museos están al principio. También hay que hacer un poquito de historia. Nosotros teníamos esos museos abiertos los 7 días de la semana, excepto martes porque era el día de mantenimiento, el descanso de mantenimiento. Y lo mantenemos lunes porque había muchos lunes feriados y la gente venía de diferentes partes del mundo. Y nos hemos dado cuenta que los lunes, martes y hasta los miércoles hay muchos turistas. Fíjate los lunes. Nosotros nos sorprendería, pero es cierto. Hoy estuve, por ejemplo, hoy es miércoles y estuve en el Museo de la Historia de Ponce y me fascinó ver que entramos por lo menos 4 grupos de 13, 14, 15 personas y grupos que traían guías de ruta en inglés. O sea, que venían de otras partes de Puerto Rico. Pero entonces ahora, en términos de los locales, ¿no? En términos de nuestros ciudadanos, no están yendo los domingos a los museos. Yo creo que quizás una cosa, son varios factores, entre ellos el factor económico. Están dejando, los museos entran dentro de un aspecto educativo cultural, pero también entran en un aspecto de entretenimiento. Así que ellos parece que están concentrando por presupuesto sus salidas los viernes y los sábados, y los domingos parece que mantienen un recogimiento familiar o más para la familia, para compartir, o para el chinchorreo. Para el chinchorreo. Y entonces, sí, lo que están funcionando los domingos son las actividades especiales. Y entonces nosotros mantenemos en los museos la Noche de Galería, que es un proyecto del señor Ramírez Señelis que comenzó cuando la alcaldesa de Ponce, la honorable María Magdalena Meléndez, comenzó su mandato allá para el 2009. Y eso pues ha funcionado muy bien. Para darle una opción a las familias, nosotros esperamos pronto comenzar un proyecto que se llama Domingos de Museo, donde los museos todos van a formar los municipales y espero que también los institutos de cultura estén abiertos con algunas actividades especiales para la familia, para los niños, para el público en general. Pero sería por ejemplo, los días Noche de Galería son los primeros jueves de mes, pues quizá los últimos domingos de mes estamos todavía planificando serían los domingos de museo. Perfecto. Pues muy bien, tenemos muchas cosas más que hablar, Melina. Claro, no podemos olvidar que este sábado es precisamente el Día del Museo. Y aquí vienen esos anuncios rapidito. Porque comenzó en el 77, pero aquí se popularizó desde los 90 hacia acá. Sí. Y esto se repito porque estamos en un lugar que ya se roba, estamos en el Candil aquí. Y vamos para Tibes, Estamos cogiendo fiado 100%. Rapidito, es el día, esta semana es museo, es oficialmente el día del museo, es el sábado, muchas actividades, muchos sábado lugares, 18. como el Museo de Arte de Ponce. Esta información la vamos a compartir en Isla Caribe, también lo que es el Museo de la Música Puertorriqueña, corrido por Cultura, va a tener actividades de arte, talleres de música y cosas así todo el día el sábado. Aprovechen porque el Museo de la Historia de la Música no siempre está abierto, este sábado va a estar abierto. Correcto. Y además de eso, va a estar el Museo de la Música Puertorriqueña va a estar abierto desde las 9 hasta las 3 de la tarde, con actividades desde precisamente 9 de la mañana
diversas talleres, comparsas, toque de pandero, narración de cuentos, micrófono abierto, todo eso en el Museo de la Música Puertorriqueña, que está localizado en la calle Salud, esquina con la calle Isabel. Perfecto. Y la entrada es gratis. Perfecto, y nosotros vamos a ir para allá con el recorrido Ruta Juan Morel Campos por última vez, que va a ser este sábado a las 10 de la mañana. Vamos a aprovechar para pasar por el museo, donde hay una obra increíble donde sale Juan Morel Campos, y el día del viernes vamos a tener la Ruta Juan Morel Campos nocturna, terminando en un concierto de la Coral Municipal frente al Teatro Perla. Sí, porque esta es la semana de la danza. Esta semana de danza, que no la hemos olvidado. Y pendientes a Isla Caribe. ¿Cuándo es la semana de danza? Pues la semana de danza es donde caiga el día 16, que es el natalicio de Juan Morel, que es mañana. Y entonces nosotros también tendremos, esto es importante, la retreta de este domingo dedicada a Juan Morel Campos y a danza puertorriqueña. No va a ser frente a la Casa Alcaldía, va a ser en la Concha Acústica, con una demostración preciosa de los bailes de la danza por Ingrid Saya, otras parejas de baile también, como Don William y su pareja, también Dios mío, el que fue Rivera Cari y su esposa, que fue premiada recientemente con una medalla en primer lugar de artesanía encampechada. A Lourdes, la saludamos. Así que la retreta en la Concha Acústica, 8 de la noche, este domingo 19. Pues mucho para pasando. cerrar la semana. Mucho pasando. Así Mucho que nada, pasando. para más información entren a Isla Caribe. Melina. Nada, muchas gracias a todos, pero muchas gracias al Candil. Aquí esta arte de Delbert Sanabria, no se la pierdan. Y nada, volvemos la semana que viene con mucho más temas. Y Muchas tenemos gracias. tour. Sí, el viernes tenemos tour, Juan Morel Campo nocturno, eso es de 5:45 a 7:45 de la noche este viernes. El sábado 10 de la mañana a 12 vamos a ir al campo diurno, y luego el tour de la salsa, que eso va a hablar muy pronto, que es en junio 1. Así que nos vemos, Jaime. Sí, saludos a Cristal Vela, directora de Turismo Saludos. Municipal, y a Julio Amí, el director del Departamento de Cultura del municipio de Ponce. Pues dale, nos fuimos, mi Nos gente. fuimos. Adiós.